Y adelante, Antonio. Bueno, muchas gracias Juan Pablo. Yo voy a conectar un poco el vídeo para que me veáis. Yo creo que efectivamente se ve fatal porque tengo una cámara mala. En fin, por aquí estoy rodeado detrás de los libros. Voy a quitarlo porque tengo la conexión también regular y mejor que me escuchéis y no verme, porque algunos efectivamente habéis sido alumnos y otros seguramente pues en algún momento hemos coincidido, ¿no? A lo mejor más adelante en el máster pues nos veremos, ¿no? Bueno, pues para mí, como siempre, es una satisfacción poder estar aquí en la clase de Juan Pablo, porque él hace cosas muy aplicadas que muchas veces se echan falta en las asignaturas que damos los demás, ¿no? Sobre todo en lingüística primero y luego, bueno, en el mundo más todavía. Entonces, él me comentó que estaba interesado en que viniera a hablar un poco, más que a dar una clase, no sé, magistral, por el formato, no porque vaya a ser maravillosa, sobre los trastornos del lenguaje, pues fundamentalmente viniera a contaros por qué me dedico a estas cosas, qué le veo de interesante y no enrollarme demasiado para que al final haya más tiempo para que hagáis las preguntas que queráis. No necesariamente, como él ha dicho, no necesariamente sobre lingüística clínica, sino sobre cualquier cosa que tengáis curiosidad, sobre biología del lenguaje, evolución o temas parecidos, ¿no? Bueno, y es un poco lo que he hecho, ¿no? Básicamente voy a presentaros algunas cosillas que estoy haciendo con la idea de reflexionar sobre por qué es tan interesante la lingüística clínica. Bueno, yo creo que, como él ya ha apuntado, todos tenéis claro lo que son los trastornos del lenguaje. Básicamente es algún tipo de alteración, en principio en el cerebro, porque el lenguaje está en el cerebro, pero si pensáis en trastornos como el autismo, claramente os daréis cuenta de que también el comportamiento es relevante, la socialización. El lenguaje no está en el cerebro, pero también está fuera. Por tanto, todo lo que afecte tanto al interior como al exterior del organismo va a ser relevante. Entonces, en principio, podemos distinguir, pues, de una manera en el fondo un poco artificial, entre los trastornos adquiridos, que son aquellos que aparecen cuando se produce un daño en el cerebro, una vez que este ya está configurado, típicamente la afasia, ¿no? Ahí tenéis estos dos señores, a lo mejor la foto no los reconocéis, pero son los famosos Broca y Wernicke, que son los que dan nombre a las dos áreas más clásicas del lenguaje, ¿no? El área de Broca, supuestamente relacionada con la sintaxis, y el área de Wernicke, supuestamente relacionada con la semántica. Digo supuestamente porque ya veréis cómo es muy difícil o imposible asignar funciones específicas a áreas específicas del cerebro. Y eso será un gran problema en todo lo relacionado con la lingüística clínica. Pero bueno, se supone que ese tipo de afasias suelen aparecer a una edad avanzada, aunque bueno, no necesariamente, pero una vez que el cerebro está ya configurado y uno ha adquirido el lenguaje con normalidad. El Alzheimer que ha mencionado antes Pablo, bueno, también podría considerarse un trastorno de este tipo, aunque en realidad digamos que representa como un envejecimiento acelerado, ¿no? O exacerbado. Efectivamente, a medida que somos mayores, las capacidades lingüísticas van disminuyendo y en el caso del Alzheimer, al haber una neurodegeneración patológica, no la normal, entonces ese proceso es más acentuado, ¿no? Efectivamente es algo que nos pasa no al final de nuestra vida en general. Pero luego existen también lo que se llaman los trastornos ligados al desarrollo. Por ejemplo, ahí tenéis la dislexia, es un trastorno que uno tiene desde el principio. Evidentemente, puede que los síntomas no se manifiesten desde un primer momento, ¿no? En el caso de la dislexia, lo típico es que se diagnostique en el colegio, una vez que el niño empieza trata de aprender a leer, ¿no? Pues ya sabéis que es un problema de lectura, pero y más cosas, ¿no? De deletreo, es un trastorno fonológico en realidad, pero cuando uno, no sé, cuando uno vive en una sociedad ágrafa, analfabeta, ¿no? Donde no hay escritura, probablemente la dislexia pasa totalmente desapercibida, ¿no? Porque no tiene ningún impacto importante en la vida de las personas. En nuestra sociedad, donde la lectura es tan importante, pues el trastorno es llamativo, ¿no? Y causa dificultades, lógicamente. Pero veis en esa gráfica que es un trastorno que, o las personas son siempre disléxicas. Con el tiempo aprenden a leer, aprenden trucos, ¿no? Pero su cerebro está configurado de una manera diferente. Por eso la idea de ligado al desarrollo. Entonces, bueno,
las razones por las que yo me acabo dedicando, entre otras cosas, a la lingüística clínica, pues son varias. Y ahí os la he puesto un poco y es lo que, como he organizado un poco la charla. De hecho, yo creo que esto serviría un poco serviría para cualquier campo en el que uno sigue o cualquier cosa que a uno le interese, ¿no? Básicamente uno empieza asomándose a esa cuestión que le llama la atención por alguna razón, a los que le interesan, no sé, los animales. Al principio se pierde en esa diversidad de animales, pero con el tiempo uno intenta o encuentra ciertos patrones, otras preguntas sin resolver y trata de buscarle una. Y al final, cuando uno ha entendido un poco el campo, probablemente lo que siente es la necesidad de resolver algunos de los problemas que haya en ese campo o en campos relacionados y aplicar esos conocimientos que ha adquirido a la respuesta a esas preguntas o a esas cuestiones que están pendientes de resolver. Y al final, pues probablemente uno acabe no solo resolviendo problemas muy concretos, sino aplicando lo que ha aprendido pues, a otros aspectos de su vida. Entonces, es un poco el itinerario que se me ocurrió plantearlo. Entonces, en el primer sentido, en el sentido más básico de la lingüística clínica, que es describir los problemas de lenguaje que presentan las personas, hay una razón muy interesante a mi modo de ver, ¿no? Y es que los trastornos, digamos que representan un límite de la diversidad lingüística que podemos encontrar en las poblaciones humanas. Es decir, vosotros, de una manera o de otra, ya habéis estudiado y os habéis encontrado con esa diversidad, ¿no? Todos sois conscientes y sobre todo, bueno, las lenguas del mundo, ¿no? Hay muchas lenguas. No, los seres humanos, a diferencia de otras especies animales, no nos comunicamos con solo códigos, sino que hay 7, 8 mil lenguas diferentes. Pero si habéis estudiado ya, pues no sé, dialectología, os habréis dado cuenta de que ni siquiera las lenguas son homogéneas, sino que dentro de una lengua también hay diversidad. Incluso en una misma región, pues si ahora estudiáis otros parámetros como la clase social, el género, la edad, pues también encontráis de nuevo diversidad, ¿no? Entonces existen los objetos y, por ejemplo, aquí estoy usando unas palabras especiales que no usaría fuera de esta clase y, por tanto, eso también es diversidad, es a los registros, hasta que al final pues llegamos al idiolecto, al habla individual. Es decir, que variación en la lengua, en los fenómenos lingüísticos hay a todos los niveles. Sin embargo, una asunción tradicional y una visión ortodoxa nos ha hecho pensar que, a diferencia de lo anterior, esa variación omnipresente, en el caso de la capacidad que tenemos todos de aprender y usar lenguas, eso que se llama la facultad del lenguaje o eso se llamaba el lenguaje, ahí no hay diversidad, sino que básicamente lo que hay es homogeneidad. Y todas las personas nacen dotadas de esa facultad y efectivamente, pues según en qué ambiente crezcan, pues aprenden una lengua u otra. Eso ya todos lo habrán contado muchas veces. Pues un niño japonés, que uno se lo lleva a España, pues aprende español de forma nativa. Bien, eso no es verdad tampoco, ¿no? Y ahí empieza realmente este recorrido, ¿no? La facultad del lenguaje tampoco es algo homogéneo. A poco que uno empiece a estudiar, pues en esencia esa capacidad que está en nuestro cerebro, pues encuentra también diversidad. Un tipo de diversidad muy interesante que también seguro que habéis estudiado ya es la que concierne a las diferentes modalidades del lenguaje. El hecho de que los sordos en particular pues se comunican mediante códigos que son bastante diferentes a las lenguas orales. Y ahí estamos ante una facultad de lenguaje que al menos se exterioriza de una manera radicalmente diferente. No son sonidos que uno oiga o que genere con el aparato fonador, sino que realmente estamos ante un código visual que luego además se expresa a través de texto, ¿no? O sea que superficialmente al menos se trata de algo muy... Pero cuando uno estudia cómo las personas procesan el lenguaje, es decir, dos personas hablando español de forma nativa, superficialmente no hay ninguna diferencia entre ellas, más allá que las que pueda describir la sociolingüística o la dialectología, se da cuenta de que sí hay diversidad en cuanto a las capacidades que están poniendo en uso para hacer lo que están haciendo, ¿no? A la hora de construir las oraciones utilizamos recursos cognitivos como
la memoria de trabajo, la función ejecutiva. Para ese nivel hay diferencias. Y esas diferencias, pues por ejemplo, las tenéis ahí recogidas en esa curva de Gauss, ¿no? Donde veis que prácticamente todos somos diferentes a la hora de procesar el lenguaje. Evidentemente la mayoría lo hacemos más o menos parecido, pero ahí esas colas de la curva representan personas o bien donde esa capacidad de procesamiento es notable o más notable, o bien donde hay algún tipo de dificultad, que es precisamente lo que representan los tornos. Luego, digamos que probablemente es el ambiente en el que nos socializamos y los estímulos que recibimos, que son muy parecidos o bastante parecidos en todos los casos, los que hacen que al final hablemos de forma parecida. Pero la diferencia es que a nivel cerebral son mucho más notables que las que uno esperaría simplemente escuchando a las personas. Y lo mismo pasa no solo con las medidas psicológicas o psicolingüísticas, sino también cuando uno hace imagen cerebral y ve los patrones de activación del cerebro procesando el mismo estímulo. De hecho, puede encontrarse que se activan áreas potencialmente diferentes en diferentes personas. Luego, los trastornos representan una ventana muy importante a esa diversidad, ¿no? De hecho, la impresión que dan es que son formas alternativas de desarrollarse el cerebro y que hay más de una manera de implementar esa facultad del lenguaje a nivel biológico. Evidentemente, digamos que son maneras disfuncionales o menos funcionales que la neurotípica, la normal, ¿no? Pero aún así, viéndolo un poco desde una perspectiva más positiva, si queréis, realmente la capacidad de procesamiento del lenguaje que tienen las personas con trastornos, obviamente trastornos no muy severos, ¿no? Pero por ejemplo el síndrome de Down o el síndrome de Williams o el autismo, es mucho más notable que lo que predicen las alteraciones cerebrales que presentan. Es decir, el cerebro de estas personas es muy distinto, está de manera muy diferente al nuestro, al neurotípico, y sin embargo son capaces de procesar el lenguaje de una manera bastante funcional, al menos, ¿no? Entonces eso también es interesante, ¿no? Es interesante porque por un lado nos habla de la plasticidad cerebral y también de la constante interacción que existe entre el cerebro y el ambiente. Al mismo tiempo, como veremos un poco al final, es una visión optimista en el sentido de que a pesar de que esos trastornos dependen o son el resultado de mutaciones genéticas que no se pueden cambiar de momento, sin embargo, pues los estímulos permiten reconducir el desarrollo, ¿no? Y conseguir que estas personas, pues, al menos, ya os digo, funcionalmente, en la interacción cotidiana, pues se manejen de una manera bastante aceptable. Pero importante no olvidar que por debajo de esa aceptabilidad o de esa funcionalidad tenemos un cerebro que está funcionando de una manera muy distinta. Y eso también es muy interesante, ¿no? Ver cómo el cerebro compensa los daños que puede haber a nivel estructural o funcional. Aquí tenéis una representación gráfica de ese fenómeno, ¿no? Que bueno, que ahí simplemente veis líneas y círculos, pero lo que viene a decir esa gráfica es que si queremos entender realmente los trastornos, tenemos que estudiarlo a lo largo del desarrollo. Los trastornos no son entidades estáticas, es decir, uno no es simplemente autista y lo es igual siempre durante toda su vida, sino que precisamente por esa interacción constante entre el organismo y el ambiente, el perfil de esos trastornos cambia. Puede cambiar para mejor, puede cambiar para peor. Y de hecho, uno de los problemas que tiene la lingüística clínica, que lo mencionaba antes Juan Pablo, es que es muy difícil realmente identificar o trazar un perfil clínico de cada uno de los trastornos, porque siempre asumimos que cada trastorno es una especie de compartimento que está caracterizado por síntomas distintivos y que tiene unas causas concretas, y eso realmente no es así, ¿no? Ahí, por ejemplo, lo que tenéis, cada una de esas flechas representa el itinerario de desarrollo de un individuo distinto que lleva la misma mutación en el mismo gen. Entonces, como podéis ver, en algunos casos la presencia de esa mutación no da lugar a ningún tipo de trastorno. Es como pues, las personas que tienen una mutación que predispone a tener cáncer y no lo padecen, ¿no? Pero como veis en otros casos, la misma mutación puede terminar dando trastornos que
superficialmente son prácticamente opuestos, ¿no? Como el autismo o la esquizofrenia. Entonces esto complica enormemente el diagnóstico y complica enormemente el tratamiento. Pero luego, lo que los trastornos nos dicen un poco, ¿no? Es que hay una diversidad extrema, ¿no? Con relación a lo que podemos encontrar en la población neurotípica. Y sobre todo, no hay una correlación unívoca entre causas y síntomas, ¿no? Entonces eso complica enormemente el diagnóstico y el tratamiento, que es lo que luego veremos. Entonces, aquí, por ejemplo, os traigo un ejemplo del tipo el tipo de trastorno que nosotros estudiamos, ¿no? Es un proyecto que acaba de terminar. Me dijo Juan Pablo que aprovechara un poco y contara también cosas más concretas que estemos haciendo. Entonces, un proyecto cuyo objetivo es, en principio, describir los problemas de lenguaje que presentan niños con un tipo de alteración muy concreta, ¿no? En el caso de los trastornos que yo he comentado hasta ahora, la esquizofrenia, el autismo, la dislexia, son trastornos que tienen una prevalencia alta, es decir, que hay muchas personas afectadas en términos porcentuales. No son muchas, ¿no? Pero a lo mejor puede ser un 1%, en el caso del autismo, un 6, un 5, un 6%, en el caso de la dislexia, es mucho realmente. Pero luego hay eso que seguramente habéis oído hablar, que son las enfermedades raras, ¿no? Las enfermedades raras son las que tienen, pues como su nombre indica, una prevalencia muy baja, es decir, muy pocos casos por millón de habitantes prácticamente. Entonces, ese es el tipo de trastorno que está lógicamente peor estudiado. Está peor estudiado no solo en el sentido de que no se conocen sus causas bien, sino sobre todo que no se ha trazado un perfil lingüístico de los problemas que presentan y, por tanto, a la hora de intervenir con terapia, se va un poco a ciegas, ¿no? Porque en el caso del autismo, los protocolos de atención a los niños con autistas están muy normalizados, ¿no? Y prácticamente pues cualquier logopeda o cualquier psicopedagogo pues sabe qué hacer con un niño autista. Pero en este caso no. En este caso no, porque probablemente ni siquiera sepa qué puede pasar más adelante con ese niño, porque nadie ha trazado ese perfil. Por supuesto, nadie ha probado que funcione y que no funciona con este niño. Entonces, en niños que ya os digo, la alteración se debe a pequeños daños en el cromosoma. El cromosoma, como sabéis, es la parte de la célula donde está el ADN y cualquier mutación, cualquier alteración de ese ADN, digamos que da lugar a problemas del desarrollo. Entonces, bueno, aquí tenéis eso y por contaros cómo es el proceso, ¿no? Básicamente, pues todos estos niños, sus padres en general o las personas que los cuidan, empiezan a darse cuenta de que el desarrollo no es normal, ¿no? Es decir, tardan más que los hermanos en hablar, tienen problemas motores, su conducta es extraña o no socializan. Entonces, eso lo comentan con el pediatra y el pediatra, pues si ve que esos síntomas se mantienen con el tiempo, lo suele derivar en el hospital a una unidad que se llama salud mental infantil. Entonces allí le hacen un estudio más detallado desde el punto de vista psicológico, conductual, incluso se le pueden hacer estudios de imagen cerebral para ver si tienen algún daño. Y también, entre otras cosas, pues se le hace un estudio genético para ver si en principio hay alguna alteración que explique las anomalías que presenta el niño, ¿no? Este es un caso, ¿no? Un niño que, fijaos, físicamente es normal, ¿no? Pero presenta pues muchos de estos problemas de comportamiento. Entonces, en el hospital lo que se hace es estudiar sus cromosomas, que es lo que tenéis ahí, ¿no? Es un estudio inicial muy básico. Por ejemplo, aquí tenéis el cromosoma 21. Pues cuando ese cromosoma hay 3 copias, en lugar de... Bueno, aquí solamente se ha puesto una, ya sabéis que hay 2 de cada, la paterna y la materna. Pues si hay 3 copias, entonces pues uno tiene síndrome de Down. Entonces, estudiando si la forma el número y la forma de los cromosomas no es la habitual, se puede hacer un cálculo de que va a haber algún tipo de alteración genética. Pero con herramientas más sofisticadas, que ahora no os voy a contar, ¿no? Esto simplemente es para impresionaros, pues, lo que podéis ver ahí es que se puede identificar qué trocito concreto del cromosoma está. En ese trocito habrá uno o más genes, entonces empieza uno a tirar del hilo para explicar las causas, ¿no? Entonces, esto es como poner un microscopio y ir ampliando cada vez más
zona dañada, ¿no? Entonces veis que ese trocito que faltaba antes, bueno, falta en el niño, que lo tenéis aquí, y falta en la madre, este hueco que hay aquí, ¿no? Quiere decir que es heredado, es decir, que la madre era la que presentaba la acción y es el niño el heredado de la madre. Bueno, pues eso, si está en detalle, contiene una serie de genes que están por aquí. Y entonces, pues la idea es que es la falta de esos genes la que explica los problemas de lenguaje que tiene el niño. Entonces nosotros lo que hacemos es ir un poco más allá de donde se quedan los psicólogos, ¿no? Los psicólogos pues son gente que cree que sabe de qué es el lenguaje, pero en realidad no tienen ni idea. O sea, realmente, a ver, saben un poco de procesos básicos, pero una de las cosas que decía Juan Pablo y que siempre yo me insisto es que en muchos ámbitos donde no estamos sí que hace falta un lingüista, ¿no? Entonces, uno de estos ámbitos es aquí. Entender qué problemas de lenguaje hay, pues no basta solo con estudiar funciones cognitivas básicas como pues, la memoria de trabajo o la función ejecutiva. Hace falta ir a los detalles. Los detalles pues, necesariamente los entiende el lingüista. Entonces nosotros sí empezamos haciendo un estudio general con test normalizados, ¿no? Como tenéis ahí, Battelle, que es un test de desarrollo para ver un poco el perfil del niño. Veis que y es típico de todos los trastornos. Veis que aquí en esta gráfica son diferentes aspectos del desarrollo, comunicación, comportamiento, motor, desarrollo motor. Entonces veis cómo hay afectación en todos esos dominios. Por aquí tenéis el 1, ¿no? Que es lo normal, pero veis que este niño presenta retraso en todos los dominios, en unos dominios más, en otros menos. Pero fijaos, no hay un solo dominio afectado, ¿no? Esa idea de que se puede afectar el lenguaje dejando intactas otras capacidades, en realidad nunca se ve en los trastornos. Entonces, bueno, aquí tenéis otros test, ¿no? Este test es más bien de interacción social, este test final, ¿no? El Luria es de funciones cognitivas básicas, ¿no? Y con esto lo que hacemos un poco es afinar o mejorar el perfil que trazan los psicólogos en la unidad de salud mental infantil. Pero luego lo que hacemos es estudiar la interacción hablada en condiciones naturales. Es decir, como se hace, por ejemplo, con la adquisición del lenguaje en niños neurotípicos, pues hacemos un poco eso, ¿no? Aquí tenéis una transcripción en el formato chat, que es un formato que se usa en una base de datos muy interesante que, a ver, os voy a poner por aquí, que se llama Childes. Es básicamente un sitio donde todos los que estudian desarrollo del lenguaje han volcado todas estas transcripciones, ¿no? Es una forma, digamos, normalizada de codificar esas transcripciones, de manera que aquí enlazo un poco con lo que antes ha dicho Juan Pablo. Esto se presta a hacer lingüística computacional, porque hasta ahora, como veis, pues básicamente los estudios de los trastornos consisten en describir, pero una vez que uno ha acumulado muestras de habla de personas afectadas por trastornos, puede hacer lo que hacen los de lingüística computacional, de corpus, ¿no? Y tratar de encontrar patrones comunes a los déficits lingüísticos, por ejemplo, en el autismo, comparando masivamente pues decenas o centenares de transcripciones de diálogos en los que intervienen autistas, ¿no? Realmente pasar de lo cualitativo a lo cuantitativo. Entonces, bueno, aquí tenéis pues una conversación entre el niño, su madre y, bueno, haciendo la transcripción. Entonces, ya os digo, hoy, justo también aprovechando lo que comenta Pablo, ¿no? De las máquinas, del Big Data y todo esto, pues igual que hay, bueno, datos de todo, hay de todo lo relacionado con la genética, ¿no? Entonces hay enormes bases de datos donde pues se describen el tipo, es decir, los síntomas, las características de personas con alteraciones cromosómicas como las que tiene este niño. Entonces eso es un poco lo que veis ahí, ¿no? Sin entrar en detalle, ahí lo que se ha comparado es las anomalías de comportamiento física que presentan personas con la misma altura. A ver si el niño pues comparte o si tiene algo diferente.
Y bueno, se puede profundizar todavía más, ¿no? Estudiando qué hacen esos genes, están relacionados o no con genes que sepamos que afectan al lenguaje, ¿no? Por ejemplo, puede que, y de hecho es así al principio, ¿no? Bueno, puede que los genes contenidos en este fragmento nadie haya encontrado a ninguna persona que presente problemas de lenguaje y una mutación de esos genes. Pero como los genes no trabajan solos, sino que afectan a otros genes, puede que los problemas de lenguaje que presentan niños se deban a la alteración de uno de esos genes secundarios, ¿no? Digamos. Entonces, todo eso se puede estudiar con todas las bases de información genómica, genética que hay actualmente. Entonces, por ejemplo, nosotros descubrimos que aunque ninguno de los genes que se han perdido en el niño están directamente relacionados con el lenguaje, cuando se estudia la expresión de otros genes que están ahí, ¿no? Que en principio no están alterados, se observa que hay una alteración en la expresión. Es como el desarrollo es como una especie de receta, ¿no? Cuando uno hace un plato, ¿no? Hace gazpacho, ¿no? Pues no hace falta que estén los ingredientes, pero que estén en su justa medida, porque uno puede echar más aceite de la cuenta y entonces el gazpacho sale malo, a pesar de que el ingrediente... Entonces, eso es un poco lo que ha pasado en este niño, ¿no? Hay un exceso de producto de un gen. Ese que tenéis en la columna esta azul, que es un gen que se llama ROBO1. ROBO1 es un candidato, uno de los candidatos más importantes para la dislexia. Entonces, fijaos, ¿no? Hay de repente una especie de bombilla, ¿no? Que se enciende porque uno dice, bueno, pues probablemente los problemas que presenta este niño de lenguaje y sobre todo de articulatorios, articulaciones de habla, a lo mejor se deben a que está sobreexpresado en que los disléxicos da lugar a problemas fonológicos. Y bueno, es un poco a donde se puede llegar, ¿no? A dar una especie de explicación que fijaos que recorre todos los niveles, ¿no? Va desde arriba en la superficie, los problemas del lenguaje, hasta abajo, ¿no? La alteración de genes concretos. Y esto pues se puede hacer con los cientos de enfermedades raras o de trastornos raros del lenguaje que hay por ahí. Porque potencialmente cualquiera de los genes que tenemos, su alteración puede dar lugar a problemas, no diré de lenguaje, ¿no? Pero teniendo en cuenta que la mitad de los genes, por lo menos, de los 15.000 o así que tenemos, se expresan en el cerebro, pues a lo mejor hay eso, 7.000 posibles candidatos para alteraciones del lenguaje. Bien, pues como os digo, ¿no? Describir toda esa diversidad es muy, muy interesante. Pero claro, al final, cuando uno tiene tantos datos, lo que le interesa es explicar, ¿no? Si queréis resolver o contribuir a resolver algunas de las cuestiones teóricas que siguen por ahí candentes y pendientes de explicar. Los trastornos, entre otras muchas cosas, a mi modo de ver, son ideales para responder a la gran pregunta de cómo está implementado el lenguaje en el cerebro. Y en particular, sí, como se viene defendiendo desde hace mucho tiempo, por Chomsky, por ejemplo, lo defendía, ¿no? El lenguaje es un módulo cerebral, es un dispositivo autónomo que está ahí en nuestro cerebro y que es distinto a cosas que tiene el cerebro, ¿no? Es un poco la idea que hay aquí, ¿no? Que el cerebro compartimentalizado en dispositivos de procesamiento. Y, por supuesto, si esos módulos están presentes desde el momento del nacimiento. Todo eso, en realidad, aunque os parezca un poco raro, pues entronca con algunas cosas que seguro que habéis estudiado, ¿no? Por ejemplo, la idea de la gramática universal. Si nacemos con un conocimiento a priori sobre el lenguaje, que ese conocimiento es ahí, ¿no? Es un trocito de nuestro cerebro. Bueno, todo eso es una hipótesis muy interesante, explica muchas cosas en la adquisición del lenguaje, muchas cosas en tipología, pero evidentemente hay que demostrar si es real, ¿no? Es decir, si el cerebro está organizado así y lo está desde el momento del nacimiento. Entonces, es un poco no sé, el símil este de la navaja suiza, ¿no? La impresión que da cuando se estudia el desarrollo típico y el desarrollo atípico es que no es así. Es decir, que al final, al término del desarrollo, cuando el cerebro ha terminado su desarrollo y somos adultos, ¿no? Efectivamente está especializado, ¿no? Se puede identificar zonas del cerebro que se ocupan de cuestiones de procesar estímulos específicos. Pero la idea es que esa compartimentalización es producto del propio desarrollo.
que se va consiguiendo a lo largo del desarrollo, que no está predeterminada en el momento del nacimiento por nuestra constitución genética. Y es un poco la idea que os comentaba antes, ¿no? Que si los trastornos son entidades cambiantes, es decir, ¿no? Su perfil cambia a lo largo del crecimiento. Realmente no existen trastornos puros del lenguaje, y probablemente ni siquiera los adquiridos. En el caso de los adquiridos, cabría pensar que pueden existir, ¿no? Porque si se daña uno de estos módulos funcionales ya configurados, ya está finalizado su desarrollo, pues podría ser que solo el lenguaje se vea afectado. Pero tampoco, ¿no? Porque estos módulos a su vez están conectados con otras partes del cerebro y cuando dañas una de esas partes, dañas también o estropeas las conexiones que tenías, por tanto afecta a otras cosas, ¿no? Viceversa, es decir, un daño en una zona, digamos, no lingüística, pues puede acabar afectando al lenguaje debido a esas conexiones. Pero en el caso de los trastornos ligados al desarrollo, aún más. Es decir, por mucho que existan esas etiquetas de trastorno específico del lenguaje, no es verdad. Es decir, puede que el lenguaje esté más afectado que otras cosas, pero hay problemas a otros niveles, desde problemas motores, problemas cognitivos, de todo tipo. Puede ser que mediante la plasticidad, sí. De hecho, cuanto antes sucede el daño, más capacidad de respuesta hay, ¿no? Hasta casos extremos, como hay algunos descritos de que se le ha extirpado el hemisferio derecho, que es donde está el lenguaje habitualmente, y luego han recuperado esa funcionalidad en el hemisferio izquierdo. Que no es, el cerebro no es exactamente como, por ejemplo, el brazo o la pierna, ¿no? Que si te la pierdes para siempre, ¿no? Salvo que sea, no sé, Patricio, ¿no? El amigo de Bob Esponja y sea una estrella, entonces recuperes el brazo, pero eso no pasa en los vertebrados. Pero en el cerebro es diferente. Efectivamente, esa plasticidad está ahí, pero se va perdiendo con el tiempo. Perdón, sí, es verdad. Estaba pensando, como soy zurdo, estaba pensando en mí, egocéntricamente, no, en los zurdos es un poco al revés. Efectivamente, el patrón de lateralización es contrario. Bueno, con todo, esa plasticidad, en poca medida se debe a que exista proliferación celular. Es decir, no recuperamos la funcionalidad porque nazcan nuevas neuronas, sino porque las neuronas que hay cambian de función. Ya sabéis que en el cerebro adulto apenas hay neurogénesis, apenas hay recuperación, lo cual es un problema, claro. Bueno, y otra cuestión también muy interesante, bueno, ya que venía un poco a contarlo como umbral, ¿no? A hablar de mi libro, pues la otra cuestión interesante es la aplicación que tiene el estudio de los trastornos, algo que aparentemente ya parece más exótico, más raro, ¿no? Más exótico, que es la evolución del lenguaje. Y bueno, la razón es, ya os digo, aparentemente no es tan obvia como parece, ¿no? Pero hay una conexión muy importante entre cómo se desarrolla el lenguaje y cómo evoluciona el lenguaje. De hecho, la impresión que da es que los aspectos más sofisticados del procesamiento del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, la recursividad, la sintaxis compleja, que son los últimos que adquiere el niño, son también los que se dañan más fácilmente, los que antes se pierden en el envejecimiento y probablemente los últimos que se adquirieron evolutivamente. Entonces ahí, por ejemplo, tenéis un trabajo muy interesante donde se establecen paralelismos entre el discurso afásico y la evolución del lenguaje. Viene a decir un poco, ¿no? Que el discurso afásico recuerda o podría recordar al protolenguaje, es decir, a las formas más primitivas o menos desarrolladas del lenguaje. De hecho, este paralelismo no se limita a lo que yo he contado, ¿no? Es decir, no solo es un paralelismo entre el discurso afásico, las etapas iniciales, la adquisición del lenguaje por el niño o las etapas de la pérdida del lenguaje en el anciano, ¿no? O en los casos de neurodegeneración como el Alzheimer, sino que hay paralelismos muy interesantes también con otros fenómenos lingüísticos aparentemente no relacionados. Por ejemplo, la estructura de los pidgin o sabires, son formas simplificadas de lenguaje,
lo que se llama language attrition, ¿no? Es decir, la pérdida o digamos, la pérdida de sofisticación lingüística en hablantes de segundas lenguas, que, por ejemplo, los hablantes de herencia, etapas en la adquisición de una segunda lengua directamente. Y claramente la impresión que da es que en el lenguaje hay cosas complejas que son difíciles de adquirir y fáciles de perder. Y luego hay componentes más robustos, menos sensibles al daño, que se adquieren antes y que probablemente son los últimos que perdemos en los casos de... Entonces, claro, efectivamente, aquí hay una conexión sospechada a priori, ¿no? Aunque no tanto, ¿no? Cuando uno profundiza en las causas entre los dominios de la lingüística muy diferentes, ¿no? Adquisición de segundas lenguas, adquisición de primeras lenguas, situaciones de contacto lingüístico, porque en el fondo la estructura de los pidgin no viene motivada más que por la necesidad de reconciliar códigos que presentan semejanzas y diferencias. Pero fijaos, ¿no? que cuando tenemos que hablar con otras personas, que con una lengua que no dominamos, hay cosas que nos resultan complejas, cosas que nos resultan simples. Las simples son las que mantenemos y se observan los saberes, y las complejas son las que desaparecen. Entonces, ¿qué os digo? La sensación que da, ¿no? Es que todos estos fenómenos nos están hablando de complejidad, y cuando eso lo aplicamos al ámbito evolutivo, pues la idea sería un poco, ¿no? Que lo más complejo es lo más reciente. Esto además tiene una explicación biológica muy interesante, y es que probablemente lo último que se adquiere evolutivamente no cuenta todavía con mecanismos de resiliencia o de resistencia al daño, y por tanto se ve alterado con gran facilidad. Se ve alterado tanto en los trastornos adquiridos, en cuanto que hay algún tipo de parto cerebral o de tumor, y se ve dañado también en el caso de los trastornos ligados al desarrollo, lo que lo más lábil, ¿no? Lo más... Entonces, el cerebro funciona un poco como un avión, ¿no? En el sentido de que en un avión los circuitos de control están duplicados o triplicados como mecanismo de seguridad. Entonces, todo aquello que es robusto en la condición humana es muy vivo, que ha dado tiempo a que esos mecanismos se desarrollen. Aquello que es más reciente evolutivamente es probablemente lo que no da tiempo a que esos mecanismos aparezcan, y por tanto lo que aparece dañado en casi todos los trastornos. Porque efectivamente, cuando uno compara los trastornos entre sí, pues se da cuenta de que hay los mismos aspectos del lenguaje, que son justo, ¿no? Lo que os comentaba, ¿no? Los que se adquieren más tarde en el desarrollo típico, los que no están presentes en el desarrollo. Bueno, pues eso está dañado en todos los trastornos. Por ejemplo, en todos los trastornos las personas tienen dificultades con la morfosintaxis, no sé, la concordancia, ese tipo de... Y por supuesto, pues la sintaxis es más simple, ¿no? La recursividad, todo eso está afectado. Bueno, siguiendo un poco el itinerario, ya os digo, una vez que uno ha descrito, o sea, más bien se ha perdido, ¿no? En toda esta diversidad, ha tratado de explicarla con más o menos éxito. Pues lo que le apetece un poco es aplicar todo ese conocimiento a la solución de problemas. Entonces, bueno, hay un campo muy obvio donde los lingüistas pueden ayudar a algo relacionado con la clínica, y es a la mejora de los test de diagnóstico. Antes os decía, ¿no?, que la mayoría de esos test se basan en medidas psicológicas más bien, o psicolingüísticas en algún caso, pero que están diseñados por psicólogos y no por lingüistas. Entonces, hay muchas pruebas que probablemente merece la pena optimizar con el objetivo de mejorar el diagnóstico y al final, sobre todo, optimizar la descripción de la etiología, de las causas. Por ejemplo, aquí tenéis un test ya antiguo, ¿no?, de clasificación de los tipos de trastornos específicos del lenguaje. Y fijaos que desde el punto de vista lingüístico es bastante cuestionable, porque ahí hay, por ejemplo, un trastorno fonológico sintáctico, ¿no?, y un síndrome sintáctico pragmático, ¿no? Entonces, desde el punto de vista lingüístico, claro, unir ambas cosas, pretender que si de algún déficit subyacente pueden aparecer simultáneamente problemas fonológicos y sintácticos, es un poco un despropósito. En cambio, pues si os fijáis aquí, bueno, esto por supuesto luego se lo paso a Juan Pablo y lo podéis mirar, ¿no?
Esta clasificación, justo de lo mismo, del trastorno específico del lenguaje o de los tipos de trastorno específico del lenguaje, es mucho más natural y mucho más cómoda para los lingüistas, ¿no? Si os fijáis, pues básicamente distingue pues los niveles que nosotros distinguimos en la descripción del lenguaje y en particular recuerda mucho o se apoya en buena medida en esa caracterización que tenéis a la derecha del lenguaje, que es tan, bueno, tan chomskiana, pero realmente útil y al margen de lo que comenté antes sobre los módulos y todo eso, realmente describe bien cómo está organizado el lenguaje, que distingue pues un dispositivo computacional que combina elementos, un diccionario de elementos que se van a combinar y luego un mecanismo de exteriorización. En este caso, pues pueden ser los sonidos, pueden ser los gestos. Entonces, mucho más natural y probablemente más acertado clasificar los tipos de trastornos afectivos del lenguaje de esta manera y no del anterior, ¿no? Y está claro que, bueno, no sé, sinceramente no sé si esto lo ha hecho un lingüista, pero seguramente sí lo ha hecho alguien que sabía del lingüística. Un segundo aspecto importante que está pendiente de explicar es algo que desconcierta enormemente bueno, a los que hacen cosas relacionadas con la lingüística clínica, médicos, psicólogos, logopedas, terapeutas, etc. Y es la dificultad que presenta la clasificación de los trastornos. No, como he comentado antes, no los subtipos de trastornos, que también, ¿no? Sino los trastornos, uno para diferenciar unos trastornos de otros. Entonces, como en parte os dije antes, ¿no? Uno espera que los trastornos sean una especie de cajones separados de otros trastornos diferentes a todos los niveles. Y si uno es disléxico, pues tenga unos síntomas que sean propios de la dislexia y que no encontremos en otros trastornos. Y luego, pues que estén afectadas una zona del cerebro específicas, ¿no? Idealmente dedicadas a la lectura o al procesamiento fonológico y que no estén afectadas en otros trastornos. De manera que si uno es autista, pues esté dañada o afectada a otra zona del cerebro. Y finalmente, pues que haya una especie de genes de la dislexia que cuando están mutados dan lugar a este trastorno y que no dan lugar a otro trastorno diferente, de forma que los autistas pues tengan otros genes. Entonces eso no es verdad a ningún nivel. Es decir, como os decía antes, no hay trastornos específicos del lenguaje, no hay trastornos puros del lenguaje. Personas que presentan trastornos del lenguaje presentan síntomas compatibles con otros trastornos. Este fenómeno que se llama comorbilidad es omnipresente. Es decir, está presente a todos los niveles, sea cual sea el trastorno que uno esté estudiando. Así que, bueno, hay niños autistas que presentan síntomas también de trastorno por déficit de atención, otros presentan síntomas de trastorno específico del lenguaje, la dislexia y el trastorno específico del lenguaje son comórbidos, en fin, un caos, ¿no? Aparente. Lo mismo pasa con el cerebro. Por ejemplo, la zona que está afectada en los disléxicos, o una de las zonas que están afectadas en los disléxicos, está afectada también en personas que tienen prosopagnosia. La prosopagnosia es un trastorno que te impide reconocer caras. Es decir, tú ves una cara y bueno, te suena, pero no eres capaz de asignarle un nombre, ¿no? Esta es Manolo, o esta es Alicia, ¿no? Claro, hay una conexión obvia, ¿no? Entre reconocer caras y reconocer letras. Pero evidentemente lo que nos dice esa comorbilidad es que el cerebro o ese área del cerebro no es el área de leer o de la lectura, sino que hace una tarea más básica. Y esa misma conclusión es extrapolable a todo. Es decir, probablemente describir las áreas del cerebro en términos funcionales, desde el punto de vista lingüístico, no, esto es el área de la fonología, de la semántica, de la sintaxis, pues incorrecto. Es decir, el cerebro, las áreas cerebrales hacen tareas mucho más básicas que intervienen simultáneamente en más de una función. Por eso cuando están dañadas aparecen síntomas de distinto tipo compatibles con trastornos diferentes. Y en fin, no digamos nada de los genes, ¿no? En el caso de los genes, aún más. Como vimos antes, pues el mismo gen puede dar lugar a esquizofrenia, autismo o no dar lugar a nada en diferentes poblaciones. Bueno, el objetivo de todo este esfuerzo por identificar genes, áreas del cerebro, etcétera, etcétera, más allá de describir, que ya hemos visto muy interesante porque nos da una medida de la diversidad que puede tener el lenguaje en sus manifestaciones, patológicas o no,
Más allá de explicar, ¿no? Porque ya veis que también ayuda a resolver grandes cuestiones sobre cómo es el cerebro, cómo funciona, si el lenguaje es independiente de otras capacidades cognitivas. Al final el esfuerzo va encaminado sobre todo a ayudar, ¿no? a las personas que presentan estos trastornos. Entonces, en muchos casos, además de mejorar, ¿no? Como os decía antes, las herramientas de diagnóstico, los perfiles clínicos, etcétera, etcétera, el objetivo fundamental es diagnosticar de forma temprana. Porque claro, en un trastorno como la dislexia, ya comentamos antes que el diagnóstico es muy tardío, porque los niños en principio empiezan a leer bastante tarde en relación con lo que es el desarrollo. A los 4, 5, 6 años, casi todo lo importante del lenguaje ya está adquirido. Evidentemente, la sintaxis más elaborada o el vocabulario, eso se más tarde, los estilos de discursivo, todo eso, pero lo fundamental ya está adquirido. En cambio, es el momento en el que uno empieza a aprender a leer, ¿no? Entonces, lo típico de la dislexia es que se diagnostica muy tarde. Y cuanto más tarde se diagnostica un trastorno, más la plasticidad cerebral se ha perdido más. A menor plasticidad tiene el cerebro. Por tanto, la capacidad de compensar ese daño es. Así que el objetivo es, todo esto es una especie de carrera por encontrar el diagnóstico más precoz posible. Claro, cuando uno hace el diagnóstico basándose en los síntomas, tiene que esperar a que los síntomas aparezcan. En el caso de la dislexia, pues cuando el niño va a empezar a leer, pero por ejemplo en el caso de la esquizofrenia es mucho más tarde, porque la esquizofrenia suele aparecer en la adolescencia. Sin embargo, como tiene una base genética, pasa un poco lo que pasa en todos estos trastornos, que el cerebro está ya desarrollando de forma distinta desde el nacimiento y desde antes incluso, ¿no? Entonces, claro, lo ideal sería poder diagnosticar la esquizofrenia cuando el niño nace, por ejemplo. De forma que, pues, si idealmente hay algún tipo de terapia o de estímulo que pueda minimizar el impacto de esa alteración genética, pues conseguiríamos reducir o probablemente eliminar la posibilidad de que al final aparezca un brote psicótico, por ejemplo, en la adolescencia. Pero el problema es cómo diagnosticar precozmente este tipo de trastornos. Pues para eso, evidentemente, hay que centrarse en los marcadores biológicos. Es decir, si la dislexia el impacto es sobre la capacidad de lectura y el niño necesariamente hay que esperar unos años para que empiece a leer, entonces vamos a estudiar las áreas que sabemos que están implicadas en la lectura para ver si tienen algún daño, y eso efectivamente sí se puede hacer desde el momento del nacimiento, ver si ya hay daños totales o funcionales, si están funcionando mal ya, eso se puede hacer. Y por supuesto también, evidentemente, los marcadores genéticos. Por ejemplo, hoy hay muchísimo dinero invirtiéndose en encontrar marcadores sanguíneos del autismo. Es decir, el autismo, como todos estos trastornos, es un problema fundamentalmente cerebral, el problema es el cerebro, pero puesto que muchos de los genes candidatos para el autismo se expresan en otros tejidos, incluyendo la sangre, a lo mejor resulta que hay niveles anómalos de expresión de esos genes en la sangre que te permiten reconocer o identificar a un niño autista o predisposición al autismo desde, insisto, el momento del nacimiento. Es decir, aunque el autismo se puede detectar mucho antes que la dislexia, también hay que esperar un tiempo, ¿no? Unos meses o un año, hasta que el niño empieza a mostrar un comportamiento. Entonces, como os digo, el objetivo fundamental es el diagnóstico precoz. En este sentido, pues otro de los proyectos que en su día hicimos, ¿no? Pues va encaminado a algo así, es decir, a identificar los trastornos del lenguaje a partir de anomalías funcionales en el cerebro. La idea, claro, esto son unas técnicas un poco más sofisticadas, ¿no? Pero supongo que todos habéis visto alguna vez un escáner cerebral. El escáner que habéis visto normalmente es estructural, lo que detecta son una configuración anómala del cerebro, pero también existen pruebas funcionales, lo que hacen es el cerebro in vivo, ¿no? Entonces, ya sabéis que las neuronas del cerebro se conectan entre sí, se comunican entre sí con estímulos eléctricos
Por tanto, medir esa actividad cerebral es también medir cómo funciona, cómo está funcionando el cerebro. Si os fijáis aquí, y resumiendo solamente toda esta investigación, porque es compleja, pero los detalles son tan importantes, digamos que lo que se observa es que cada trastorno tiene una especie de huella eléctrica diferente. Tiene como una especie de huella digital, pero en términos de la actividad cerebral. Así que, por ejemplo, aquí tenéis comparado controles y esquizofrénicos. Y bueno, el que entiende estas cosas, pues ve que el patrón de manchas aquí de color, procesando el mismo estímulo y estudiando las mismas áreas, es distinto. Entonces, esto es realmente interesante porque, evidentemente, te permite pues, colocarle un gorro de estos de electrodo a un bebé y saber si su patrón de actividad cerebral es distinto o no. Claro, uno no puede mirar solo diferencias, ¿no? Tienes que saber qué diferencias en concreto tiene que mirar. Entonces, para detectar precozmente trastornos del lenguaje, lo que uno tiene que primero es determinar cuál es el patrón de activación o de actividad eléctrica asociada al procesamiento de estímulos lingüísticos. Entonces, bueno, eso se puede hacer, es parte de lo que hicimos en ese proyecto. Efectivamente, pues se pueden trasladar niveles de procesamiento del lenguaje como la sintaxis, la fonología, al acoplamiento de determinadas neuronas a diferentes longitudes de onda, ¿no? Que tenéis aquí, alfa, delta, gamma, etc. Una vez que uno tiene claro cómo es el patrón neurotípico, pues lo único que tiene que hacer es buscar diferencias. Exactamente igual que se hace con las huellas digitales. Entonces ya veis que esto es muy sofisticado, pero el objetivo último es la detección precoz. Bueno, yo voy a acabar con un poco una reflexión, digamos que ya decía, ¿no? Que una vez que se supone, ¿no? Que uno describe, explica, aplica y se embarca, ¿no? en la resolución del problema, un poco una reflexión sobre qué son los trastornos desde un punto de vista, digamos, más social, ¿no? Esto es una cuestión que el otro día estuvimos hablando con Juan Pablo y eso, un debate, el día de aburrimiento en el WhatsApp, pero que yo creo que es importante. Claro, los trastornos son un déficit o no son un déficit. Es un poco la gran pregunta. Si os fijáis, empezamos por ahí, ¿no? La diversidad en este tiempo, ¿no? Supongo que afortunadamente pues somos más sensibles a la importancia que tiene la diversidad. Seguramente diversidad, de hecho, los proyectos que muchos están haciendo tienen que ver con la diversidad, tienen que ver con el respeto a esa diversidad. Ahora me ha pasado un poco la lista de esos proyectos y efectivamente no hay cosas sobre, bueno, pues lenguaje inclusivo, sobre otras lenguas, las minorías lingüísticas, etc. Entonces, claramente la diversidad nos importa y queremos preservarla o queremos ser sensibles a esa diversidad. Fijaos que los trastornos también son diversidad, ¿no? De hecho, es un poco por donde empezamos, ¿no? La cuestión es si es una diversidad que hay que preservar, hay que respetar, hay que eliminar, hay que cambiar, hay que... Siempre pongo esta gráfica, ya apareció antes, para que seamos conscientes un poco de que efectivamente todos somos diversos, ¿no? Todos somos un punto dentro de esa curva, de esa campana de Gauss, solo que los que nos llamamos normales, nos consideramos normales, pues somos simplemente la mayoría, ¿no? Pero luego los que no son exactamente normales están por aquí y están por aquí. Los que están por aquí, digamos que son los genios, ¿no? Los que tienen un desarrollo precoz, unas capacidades superiores. Y por aquí están los trastornos, es decir, son las personas que tienen menos capacidades. Entonces, digamos que lo positivo y negativo, claro, son unas etiquetas que nosotros ponemos. Evidentemente, desde un punto de vista biológico, los trastornos no son adaptativos. Es decir, en principio hay una selección en contra, ¿no? de esas personas porque funcionan pues, más lentamente o con más dificultad. Todo es un poco relativo, ¿no? Porque claro, tampoco las condiciones especulares, ¿no? Los subgenios, ¿no? Tampoco necesariamente son adaptativos. Y realmente todo cambia un poco también cuando no consideramos estos individuos de forma aislada, sino cómo se integran en la sociedad, etc. Por ejemplo, la prevalencia de la esquizofrenia es probablemente constante y común a lo largo de la historia.
Pero está claro que en muchas sociedades no ha habido una selección en contra de los esquizofrénicos, sino al revés. Hay sospechas de que, no sé, todos los chamanes y visionarios y adivinos y hay en todas las culturas probablemente eran esquizofrénicos y eran personas o personas con sinestesia y con algún tipo de alteración cognitiva que en ciertos contextos esa diversidad puede ser funcional. Entonces, ya os digo, esto es más bien un poco, yo creo, un debate, ¿no? En el que podéis también vosotros, ¿no?, opinar, ¿no? Ya que estáis estudiando la diversidad a otros niveles, y es realmente cómo tratamos esta diversidad. Pero claro, todo el mundo, quiero decir, todo el mundo es respetuoso con la diversidad que representan los trastornos, es sensible, ¿no?, a las personas disléxicas, gastamos tiempo, esfuerzo, dinero en mejorar las herramientas pedagógicas, en que las personas con dislexia pues tengan, o las personas sordas, por ejemplo, tengan películas subtituladas, los autistas pues tengan personas que los acompañan en clase, etcétera. Pero aquí hay un poco un dilema ético muy, muy importante. En esta última gráfica que he traído, que vi en un articulado hace poco, tenéis el caso del síndrome de Down, ¿no? Seguro que todos conocéis personas con síndrome de Down. Juan Pablo me dijo que ha habido grupos que han estudiado el habla o los problemas de lenguaje del síndrome de Down. Y en fin, es el típico trastorno. El típico trastorno donde obviamente el lenguaje está afectado, otras capacidades cognitivas también, donde hay dificultades, ¿no?, para tener una vida normal. Y en principio todo el mundo nos esforzamos porque las personas se integren, porque haya cuotas en las empresas para que tengan trabajo, etc. Pero al mismo tiempo, esto pasa como, ¿no?, el bien y el mal, ¿no? Al mismo tiempo tenemos herramientas para que no haya síndrome de Down. De hecho, ahí tenéis una gráfica donde podéis ver la incidencia del síndrome de Down en diferentes países europeos. La barra verde representa un poco la incidencia si no hubiera aborto. Es decir, hay países donde por alguna razón, puede ser ambiental, puede ser hereditaria, la prevalencia del síndrome de Down es un poco mayor. Por ejemplo, Irlanda, pero muy poco, ¿no? Pero luego tenéis en azul la incidencia real del síndrome de Down. Entonces veis cómo en algunos países es mucho menor, básicamente porque cuando se detecta el síndrome de Down se aborta. Y en otros países, como por ejemplo Malta, pues la incidencia, las dos barras coinciden, es decir, nadie aborta, aunque o no se hacen diagnósticos. No sé, la verdad es que no sé cuál es la razón. Pero ya os digo, esto plantea un dilema ético bastante importante. ¿Hasta qué punto queremos mantener esa diversidad? Porque obviamente las dos políticas son contradictorias. Es decir, si promovemos, ¿no?, que en el diagnóstico prenatal el síndrome de Down se identifique y los fetos que tengan trisomía pues se aborten, entonces eso es un poco contradictorio, ¿no?, con el hecho de que cuando nacen, los que nacen, entonces sí dediquemos tiempo, esfuerzo, dinero a atenderlo. Entonces ya ves cómo empezamos por una cuestión muy teórica, ¿no?, que qué es la diversidad, qué son los límites de la diversidad lingüística, y poco a poco, a medida que hemos ido profundizando, hemos acabado encontrando problemas prácticos que resolver y en último caso cuestiones éticas. Entonces, bueno, yo creo que con eso un poco el recorrido que yo quería hacer, algo centrado en las cosas que yo he ido haciendo con el tiempo, pero que también espero que hayan permitido que tengáis una visión general de los retos a los que se enfrenta la lingüística clínica, que como dijo Juan Pablo, son importantes. No es un campo donde los éxitos hayan sido tan llamativos como en otros campos, ¿no? Pero al mismo tiempo es también así porque, por un lado, las dificultades que supone, ¿no?, estudiar los trastornos a todos los niveles a que hay que estudiarlo, desde la genética a la neurobiología, y también porque, evidentemente, estamos ante un fenómeno muy complejo, ¿no?, que implica muchos aspectos diferentes e interrelacionados. Pero, de nuevo, ¿no?, hay un sitio ahí claro para los lingüistas o para los filólogos con vocación lingüística. Y bueno, es un campo muy dinámico y un campo donde precisamente por esta gran multidisciplinaridad, pues
probablemente sea mucho más divertido y más interesante trabajar que en los campos más tradicionales. Aquí constantemente está aprendiendo cosas nuevas y está hablando con gente que está estudiando el mismo problema desde un lado diferente con una metodología. Y en fin, yo lo que pensaba hablar media hora, pero como siempre he hablado mucho más, pero bueno, quedamos que el resto del tiempo se podría dedicar a preguntas y ya Juan Pablo manda y todas las preguntas que queráis hacer, pues comentarios serán bienvenidos y yo en la medida de lo posible las responderé.